Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre apnea obstructiva del sueño. La idea de esta, mini charla es tratar de que ustedes aprendan la importancia de la apnea obstructiva, cómo hacer un diagnóstico y que sepan cómo es el tratamiento actual de la apnea. Para esto he dividido en 3 videos. El día de hoy, el que está publicado, es para aprender sobre las generalidades, es decir, qué es la apnea, por qué debemos estudiarla. El segundo video básicamente va a estar enfocado en el diagnóstico, es decir, ese diagnóstico clínico que hacemos al interrogar a nuestro paciente, al examinarlo y cuáles son las pruebas de sueño que debemos solicitar en cada paciente. Y el tercer video, básicamente vamos a hablar sobre tratamiento, qué hay actualmente y para dónde vamos. Entonces, cuando hablamos de apnea obstructiva o de apnea, porque a veces ese término decimos, lo hemos escuchado, pero ¿qué es la apnea? La apnea es la interrupción o la reducción de manera intermitente del flujo de aire a nivel de la vía aérea superior. Y esto puede ser causado ya sea por obstrucción o no, ¿sí?, de las vías aéreas. Cuando hablamos de apnea obstructiva, generalmente se acompaña de una obstrucción anatómica. Sin embargo, ya se conoce que existen otros factores que pueden generar obstrucción y no solamente las estructuras a nivel de esta vía aérea. Entonces, las estructuras que más ven o que más afectan o que más colapsan durante la noche, y esto hay que tener en cuenta que estos eventos solamente ocurren en la noche, son el paladar, la lengua, la epiglotis y las paredes de la laringe. Entonces, esto va a generar alteraciones de tipo ventilatorio, pero también vamos a tener otro tipo de alteraciones, como son la fragmentación del sueño y esos despertares que van a ocurrir y que también van a generar otros eventos fisiopatológicos llevando a la aparición de otras enfermedades. Entonces, hay que tener claro estos dos conceptos. De pronto, cuando hablamos de apnea vamos a encontrar otros, pero lo que quiero que quede claro el día de hoy es que cuando hablamos de apnea, estamos hablando de la disminución de un flujo de aire de más del 90% y que, a nivel de los estudios del sueño, debe ser de más o de igual o más de 10 segundos de duración. Cuando hablamos de apneas obstructivas, que es en este caso, en los estudios de sueño, se va a evidenciar un esfuerzo respiratorio. Entonces, lo que hace el técnico o el experto en sueño o el somnólogo al momento de interpretar estos estudios del sueño, él va a mirar que durante la evaluación haya una disminución del flujo de aire, que haya esfuerzo respiratorio y que tenga una duración de 10 segundos para decir que es una apnea obstructiva. Caso similar ocurre con las hipopneas, en la cual la disminución va a ser del 30 al 90% y va a estar asociado sí o sí a una desaturación, aquí lo vemos, o una arousal, que es un microdespertar. Eso también lo va a mirar el técnico o el somnólogo durante la interpretación, por ejemplo, de una polisomnografía. Entonces, teniendo esto claro, entonces hay que definir qué es la apnea obstructiva del sueño como una patología. Y para esto podemos irnos o remitirnos a la definición de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño. Entonces, cuando hablamos de apnea obstructiva, entonces nos habla de una alteración obstructiva de tipo respiratorio, ya sea medido por índice de IH o de índice de disturbios respiratorios. Esto lo vamos a saber en el próximo video, que en cuándo se reporta IH o cuándo se reporta IDR o RDI. Entonces, tenemos una alteración en la cual el estudio del sueño nos va a mostrar más o igual de 5 eventos asociados a síntomas típicos. ¿Cuáles son los síntomas típicos que debemos aprender? Somnolencia diurna, ronquidos y apneas, ya sea generalmente presenciadas. Entonces, por esto es clave preguntarle al paciente o al esposo o al compañero, al papá, a la mamá, si ellos detectan durante el sueño que el paciente dejó de respirar o deja de respirar. Sin embargo, existen otros
síntomas: sueño no reparador, fatiga o insomnio, sensación de jadeo o ahogo, que pues si están relacionados a igual o mayor a 5 eventos respiratorios, decimos que estamos frente a una apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, también si tiene más de 15 eventos no asociados a síntomas, también estamos hablando de una apnea obstructiva del sueño. Y esta es una definición que tenemos que tener clara, porque al momento incluso de saber a qué paciente se le va a indicar un tratamiento, esto es muy importante. Si el paciente se encuentra sintomático, cuántos eventos mínimos debe tener, o si se encuentra asintomático, para poder, digamos, decidir este paciente hay que tratarlo. Y dentro de la clasificación, y nos vamos a olvidar en este momento de estas dos, porque no quiero enredarlos, entonces vamos a basar la clasificación, o es lo que vamos a ver en los reportes del sueño, por el número de IH o índice de disturbios respiratorios. Entonces, si tenemos de 5 a 14, estamos hablando de una apnea leve, de 15 a 29, moderada, y mayor o igual a 30, severo. Pero esto es una clasificación que no podemos ser muy cuadriculados, porque entonces, si tenemos un paciente con un IH de 7, entonces decimos, no, no lo tratemos. No, porque hay que mirar otros aspectos que también los vamos a revisar más adelante para poder decidir cuál es el paciente candidato a tratar y cuál no, y cuáles son las opciones. Y esto es lo que quiero que les quede claro. Entonces, aquí entra la pregunta: ¿por qué debemos saber de apnea obstructiva? Y esta es una gráfica básicamente que lo describe. Uno, porque en nuestra práctica clínica alguna vez en nuestra vida nos vamos a encontrar con apnea. No alguna vez, sino 2, 3, o puedo asegurarles que más de 10 veces. Porque es una entidad bastante frecuente en el mundo. Hasta en el 2019 se encontró que había 1 billón de personas entre los 30 y 69 años con apnea obstructiva del sueño. Y miren estos datos: 425 millones de esta población entre los 30 y 69 tenían apnea moderada severa. Y en Colombia, no somos ajenos, 22 millones de personas hasta el 2019 tenían apnea, y de las cuales un porcentaje pues importante, un cuarto de estos, tenían apneas moderadas a severas. Y podemos encontrar mucha epidemiología, pero la mayor parte siempre nos va a hablar de millones de personas con apnea obstructiva. Entonces, este es un diagnóstico muy frecuente. Son pacientes que van a llegarle a su consulta, pero si no sabemos de esta enfermedad, nunca la vamos a sospechar. Entonces, por esto es el motivo de hacer este video, para que podamos tener esta claridad. Y aunque realmente, digamos que el objetivo de explicarles sobre apnea obstructiva no es enfocar en la fisiopatología, quiero decirles que lo más frecuente cuando hablamos de apnea, estamos hablando de alteraciones anatómicas que generan obstrucción de la vía aérea. Pero ya se sabe que existen otros factores fisiopatológicos, como la ganancia de bucle o ganancia de retroalimentación, o lo van a escuchar como loop gain, en la cuales van a participar la respuesta ventilatoria. También vamos a participar lo que son en los quimiorreceptores, también lo importante del gasto cardíaco. Todos estos factores pues participan en lo que es el loop gain, y que van a generar una respuesta anormal frente a estos cambios, principalmente del CO2. Entonces, ya se ha visto como parte, digamos, del estudio endotípico de estos pacientes, y en la cual se ha demostrado que la ganancia de bucle juega un papel importante. También la activación de los músculos dilatadores. Normalmente, pues, tenemos diferentes vías a nivel, el músculo principal, digamos, afectado es el músculo geniogloso, que ya sabemos que es inervado por el músculo hipogloso, y que básicamente el estímulo se va a recibir no solamente de los centros respiratorios, sino también de algunos neuromoduladores que se activan principalmente durante la vigilia, e incluso cambios en la actividad de las presiones a nivel muscular, pues también generan activación, digamos, faríngea de este músculo. Y debido a estos microdespertares va a haber esta alteración a nivel de la actividad muscular, generando pues también una respuesta inadecuada, y el umbral de excitación
respiratorio generalmente se va a encontrar disminuido, haciendo que el paciente genere microdespertares. Y cuando hablo de estos, digamos que este umbral de excitación no habla de que el paciente se despierta como tal, sino que se genera un impulso que genera una actividad cortical, generando pues interrupción, digamos, en la continuidad del sueño. Y esto con el fin de, digamos, de reclutar los músculos dilatadores de la vía respiratoria y pues y ayudar a esta apertura debido a esta disminución de la oxigenación y de la ventilación. Entonces existen realmente muchos mecanismos. No es mi objetivo, realmente necesitaremos mucho tiempo para hablar de estos mecanismos. Sin embargo, les voy a dejar una bibliografía en el caso de que quieran saber un poco más de cómo ocurre y cómo se está haciendo, digamos, o cómo se puede perfilar tanto los diagnósticos para caracterizar cada uno de estos endotipos y cuál es, digamos, el tratamiento basado en esto. Es un poco más complejo, pero quiero decirles que no se queden solamente en alteraciones anatómicas, sino que hay alteraciones no anatómicas, y esto está también en el último consenso internacional, en la cual es, pues, la idea, o más pues a futuro, pues la idea es tratar de caracterizar bien a estos pacientes. Esta imagen es muy bonita porque aquí nos habla entonces de toda esta ganancia de bucle, de las alteraciones a nivel de los quimiorreceptores, del drive ventilatorio, además de las alteraciones ya como conocidas, como las alteraciones anatómicas, también las alteraciones de estructuras craneofaciales, la adiposidad, pues obviamente asociado con la obesidad, y pues una de las otras alteraciones que de pronto, digamos, son poco conocidas, como el desplazamiento de líquidos durante la noche, que se acumulan a nivel del cuello y que pues generan o contribuyen a este estrechamiento de las vías respiratorias. Pero también tenemos otras alteraciones como la caída del volumen pulmonar, principalmente la capacidad residual funcional, y incluso los procesos inflamatorios asociados, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico puede contribuir, el tabaquismo, el uso de alcohol, que puede generar mayor estrechamiento en las vías respiratorias. Pero siempre me gusta esta gráfica porque lo que yo quiero que les quede claro en la fisiopatología es que existen 3 eventos principales que genera la apnea obstructiva. Entonces, esto es la hipoxia intermitente. Ya sabemos que se disminuye la ventilación, el flujo aéreo, entonces generando esta hipoxia de manera intermitente. Porque cuando hablamos, por ejemplo, que un paciente tiene un IH de 20, es decir, que cierra 20 veces la vía respiratoria en una hora durante la noche, todo esto genera que haya disminución en la oxigenación de manera intermitente. También la fragmentación del sueño, ya sabemos que tenemos un umbral bajo, que tenemos respuestas, digamos, o lo que trata de hacer el cuerpo es generar un microdespertar para volver a reclutar estos músculos dilatadores. Y también tenemos cambios en las presiones intratorácicas, y esto lo podemos entender un poco con esta imagen. ¿Y por qué? Porque si se cierran las vías respiratorias, y esto es el resistor de Stanley, entonces si esta es la parte, digamos, superior, las vías aéreas superiores, y aquí se genera un colapso, disculpen, un colapso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, aquí hay adiposidad, hay inflamación, hay redistribución de líquidos asociado pues a otros factores no anatómicos. Entonces lo que vamos a ocasionar es que, digamos, a nivel intratorácico se genere mayor presión para poder vencer esta obstrucción y poder permitir el paso del aire. ¿Y esto a qué va a llevar? A que se dé unas consecuencias, alteraciones fisiopatológicas. Aquí de pronto nos mencionan algunas. Pero al final, ¿qué quiero decirles? Que esto va a llevar principalmente a la aparición de enfermedades cardiocerebrovasculares. Entonces, por esto es importante saber de apnea. Y esta gráfica de este metaanálisis también pues me gusta mucho porque digamos que al analizar los eventos cardio y cerebrovasculares mayores, realmente el diagnosticar a los pacientes y darles un tratamiento, en este caso, este metaanálisis está hecho
para pacientes que están usando presión continua de la vía aérea, que es el CPAP, por más de 4 horas, que es su indicación real en la cual se ha visto realmente los beneficios de su uso. Reduce el MACE, reduce los eventos cerebrovasculares, y uno le llama la atención y dice, bueno, pero si uno analiza por subgrupo estos eventos cardiovasculares y mortalidad, pues no tiene, digamos, resultados estadísticamente significativos, pero realmente con el hecho de que nos disminuyan estos eventos, que haya evidencia de prevención, pues no podemos ser muy rígidos y debemos usar el tratamiento y dar las recomendaciones adecuadas en estos pacientes. Entonces, esta es la primera parte. Esto es lo que quería compartirles como las generalidades. Espero que ahora al terminar este video sepan qué es apnea obstructiva y por qué debemos saber de ella. Próximamente les voy a publicar, espero que mañana o antes de finalizar esta semana, les publicaré, digamos que la parte que más nos gusta como médicos, que es la parte de diagnóstico. Entonces, espero que te haya gustado el video y no olvides compartir.